Bienvenidos al programa de reforzamiento del conocimiento Prepárate para el nivel medio superior. Hola, soy Erandi. Sabemos que esta cuarentena nos ha afectado a todos. Y a mí, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo estudiar y prepararme para el examen de ingreso a la educación media superior. Y supongo que a ti también, ¿no? Me duele el estómago de solo pensar en el examen y tener que aprender tantos temas solos y por nuestra cuenta. Y bueno, obvio que con la ayuda de nuestros maestros, que aunque esté lejos de nosotros, siempre nos están apoyando. Por eso, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y en colaboración con algunos profes, nos juntamos para que tú y yo podamos entender mejor algunos temas y salgamos victoriosos, quedándonos en algunas de nuestras opciones. Puede que no te sientas con confianza en todos los conocimientos que tienes, pero no te preocupes, porque estoy segura que con estos repasos podrás entender mejor las preguntas del examen. Hoy nos va a acompañar la maestra Bárbara y la maestra Betty en la parte de lenguaje de señas, y Vic le estará leyéndolo en los comentarios. Hola, Vic. Hola, Randy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Yo estaré a cargo de todos los comentarios y las preguntas que vayan poniendo en el chat. Así que esténse muy atentos, ¿ok? Vamos a estar a lo largo del en vivo. No olviden ser respetuosos en el chat y espero que disfruten del directo. Presta atención porque habrá pregunta sorpresa con premio para más adelante, ¿ok? Les contaremos de qué se trata. Me encontré una pregunta un poco complicada y aún no sé muy bien cómo resolverla del todo. Invité a la maestra Shell para que nos ayude a resolverlo, pero antes veamos el problema. Calcular la distancia recorrida por el móvil correspondiente a la gráfica. Hola, maestra Shell, ¿nos podría ayudar a resolver este problema, por favor? Vic, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, maestra. ¿Y usted? Bien, también. Vamos a compartir mi pantalla para empezar a explicarte o ayudarte a resolver este ejercicio, ¿te parece? ¿Ya la ves? Sí. Bien, bueno. ¿Qué dice el problema? Calcular la distancia recorrida por el móvil correspondiente a la gráfica. Y tenemos una gráfica. Bueno, vamos a empezar. Vamos a identificar todos los datos que esta gráfica tiene. El primero es que tenemos datos de velocidad y de tiempo. En el eje de las X, en el horizontal o de las abscisas, tenemos justamente ese tiempo en 5 segundos. Mientras que en el eje vertical tenemos la velocidad de 20 metros sobre segundo. Con eso podemos identificar una situación. Estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué se da así? Bueno, es muy sencillo. Porque sucede en una recta y es uniforme porque la velocidad es constante. ¿Qué significa que sea eso? Bueno, que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Cómo es eso? Bien, si vemos en el ejercicio de abajito, tenemos un objeto que avanza 4 metros en un tiempo de 2 segundos y nuevamente 4 metros en otro tiempo de 2 segundos. Y así sucede. Mientras la velocidad no cambie, está así permanece constante. De ahí la frase, a distancias iguales, tiempos iguales, porque recorre así. Otra característica que tiene este movimiento rectilíneo uniforme es el hecho de que la velocidad es igual a cero. No, la aceleración es igual a cero. ¿Por qué? Porque no cambia. Mientras la velocidad sea constante, la aceleración va a ser igual a cero. No olvidemos eso. Es muy común que nos hagamos bolas con todos los conceptos, pero sí habrá que estar muy pendientes de esta situación. Bueno, tenemos entonces datos. Velocidad es igual a 20 metros sobre segundo, tiempo es igual a 5 segundos y distancia es lo que vamos a calcular. Vamos a recordar una fórmula que me imagino que tú también recordarás. La fórmula dice velocidad es igual a distancias sobre tiempo.
De aquí necesitamos, con esta fórmula, calcular la distancia. ¿Cómo la haríamos, Erandi? Bueno, pues tendríamos que despejar la D, ¿no? ¿Y cómo podemos despejarla, maestra? Bueno, exacto, vamos a despejar la D. Vamos a pasar la T que está dividiendo del otro lado del igual multiplicando. Vamos a despejarla y entonces nos queda así. La fórmula final, distancia es igual a velocidad por tiempo. Este no es el único despeje que se puede hacer. También podemos despejar de esta misma fórmula el tiempo. Igual, vamos a quitar lo que estorba, si quiero decirlo de manera coloquial, y lo voy a pasar del otro lado del igual multiplicando. Si está de este lado multiplicando, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, si quiero despejar de aquí el tiempo, la velocidad está multiplicando, la voy a pasar del otro lado del igual dividiendo. Pero en nuestro caso, solo es calcular la distancia. Si sustituimos los datos, entonces nos dice 20 metros sobre segundo por 5 segundos. Empecemos con las cantidades. Distancia es igual a 100 metros. Vamos con las unidades de medida. Es muy importante no perder de vista las unidades de medida. Entonces, vamos a simplificarla. Muchas veces has de haber escuchado que se cancelan segundos con segundos, metros con metros y demás. Bueno, si nosotros simplificamos, entonces nos quedan metros. Por lo tanto, el resultado del ejercicio del problema que tenemos que resolver está dado en metros. Ok, maestra, entonces nuestra respuesta es la A, que son 100 metros. Así es. Maestra Shell, en mi guía vienen dos palabras que parecen un poco parecidas, pero según yo no es lo mismo. Mire, es rapidez y velocidad. ¿Es lo mismo? Te explico. Mira, ¿recuerdas el tema de magnitudes escalares y vectoriales? Una escalar es una magnitud que incluye un valor numérico y una unidad de medida. Por ejemplo, los 5 metros que tenemos en el problema. Mientras que una magnitud vectorial es diferente. Tiene un valor numérico con su unidad de medida, dirección y sentido. Por ejemplo, si hablamos de un automóvil que recorre, que se mueve a 20 metros sobre segundo hacia el norte, de tal manera entonces que la rapidez es únicamente la magnitud de la velocidad. Ok, a ver, maestra, a ver si entendí. Entonces, la magnitud de la velocidad es la rapidez. En el problema que nos plantea, 20 metros sobre segundo, porque no indica los valores ni de dirección ni de sentido. Rapidez es una magnitud escalar, exacto. Ok. Vic, supongo que este tema ha de haber traído algunas dudas. ¿Tenemos algunas dudas en el chat? Pues tenemos varias. Tenemos aquí saludando a Diego Ramírez, Alejandro Ortega y Adrián David. Nos pregunta, ¿cuántas gráficas para velocidad existen? Ok, bueno, si se refieren a cuántos tipos de movimiento rectilíneo uniforme del objeto que sea podemos graficar, bueno, vamos a hacer gráficas de posición-tiempo y tenemos dos. La primera es velocidad contra tiempo o rapidez contra tiempo. Y la segunda es distancia contra tiempo. Ok, qué interesante. Hay otra pregunta. Si uno de los problemas incluye segundos, metros, kilómetros y horas, ¿cómo hago la conversión? Vamos a usar una regla de 3. Si solamente estamos hablando de una unidad de medida. Y haremos de manera más fácil las siguientes operaciones si hablamos de transformar metros sobre segundo y kilómetros por hora. Empecemos con metros sobre segundo a kilómetros por hora. Ok. Multiplicamos la cantidad que nos dan en metros sobre segundo por 3,600. Y luego la dividimos entre 1000.
¿Cuál es la razón? Pues es muy sencilla. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro y 3600 segundos equivalen a 1 hora. Por otro lado, si queremos transformar kilómetros por hora a metros sobre segundo, pues entonces la cantidad que está en kilómetros por hora la vamos a multiplicar por 1000 y la vamos a dividir entre 3600. ¿Cuál es la razón? 1 kilómetro es igual a 1000 metros, mientras que 1 hora equivale a 3600 segundos. Vic o Erandi, ¿me podrán ayudar a poner en el chat un material? Se los envío ahorita y me ayudan a ponerlo para que nos ayude tanto a nosotros, a ustedes y a las personas que nos están viendo a entender mucho mejor este tema de conversiones. Claro, maestra, con mucho gusto les comparto el material que obviamente nos va a ayudar a reforzar todos nuestros conocimientos. Este material lo van a poder encontrar en la cajita de comentarios, ¿va? Muchas gracias, maestra Ishel, por su ayuda. De nada, Erandi. Si van teniendo dudas o preguntas parecidas a estas, es momento de dejarlas en el chat para que nuestros maestros nos ayuden a resolver todas las dudas que tengan, ¿ok, chicos? Así que esténse muy atentos. No te olvides de dejar tu like y seguirnos en Facebook. Encuéntranos como La Escuela en Casa 01. Vic, te propongo un reto, ¿va? Caray, ¿solo a mí? ¿Por qué no a todos? Hay como 1000 personas viéndonos. Bueno, va. Lo reto a todos, ¿va? Va. Esténse atentos, chicos. Las preguntas las van a poder encontrar al terminar este live en este mismo Facebook. Y los primeros 3 comentarios con la respuesta correcta se van a llevar un premio. Así que muy atentos, ¿vale? Aquí les van 3, 2, 1. ¿Por qué el MRU se considera un caso ideal? Relaciona los textos con la ley de Newton que corresponde. Si se aplica una fuerza a un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero, pero en sentido contrario. Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa lo haga cambiar. Para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Primer ley de Newton. Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton. La física parece una de las materias que a primera vista pueden causar un poco de dificultades para aprender, pero no es así. A veces solo es necesario analizar y entender bien la pregunta, como sucede en este problema. Una fuerza F acelera a una masa m en 50 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué aceleración producirá la misma fuerza sobre un cuerpo que tenga una masa 10 veces mayor? El maestro Daniel se ofreció a explicarnos cómo resolver este problema. Hola, maestro. Hola, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Gusto en poder apoyarles en esta ocasión con un problema de física. Para que podamos abordar esta situación que nos están planteando en el problema, es importante el que veamos primero qué es un vector, porque la fuerza es un vector. Entonces, es necesario que primero veamos esa parte. El vector tiene dirección, tiene magnitud y tiene sentido. En este caso, el sentido indicado por la flecha que apunta hacia dónde. El módulo es la cantidad de fuerza y la dirección, en este caso, es el punto de donde inicia esa fuerza. Pero veamos ahora cómo podemos resolver el problema. Bien, nos dice el problema que hay una fuerza F que acelera una masa m. Aquí hay que tener cuidado porque no nos están proporcionando el valor ni de la fuerza ni de la masa. Y nos dice que esa fuerza genera una aceleración de 50 metros por segundo al cuadrado. Y la pregunta es,
qué aceleración produce la misma fuerza que se está utilizando, pero en este caso sobre una masa que tiene 10 veces mayor su peso. Para ello, nos proporcionan 4 posibles resultados. El inciso A con 500 metros por segundo al cuadrado, el inciso B 50 metros por segundo al cuadrado y el inciso C 0.5 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente 0.05 metros por segundo al cuadrado. Son los posibles resultados que tenemos para resolver este problema. Si analizamos, tenemos, como lo mencioné anteriormente, una fuerza, no nos proporcionan su valor. Tenemos también una masa M que tampoco proporcionan ese valor, pero sí nos dan el valor de la aceleración, en este caso 50 metros por segundo al cuadrado. Y lo que nos están pidiendo que resolvamos es que encontremos qué aceleración produce esta fuerza que desconocemos sobre una masa que desconocemos, pero aumentada 10 veces. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Bien, las leyes de Newton enuncian 3, y la segunda nos relaciona la fuerza, la masa y la aceleración. Entonces, tenemos que una fuerza es igual a una masa por una aceleración. Y en este caso, el problema nos pide que encontremos la aceleración, por lo que es importante que veamos, en este caso, cómo podemos despejar esa magnitud de aceleración. ¿Me apoyas, Erandi, por favor? Muy bien. Una vez que hemos visto cómo despejamos la aceleración de la fórmula de fuerza, tenemos que la aceleración es igual a la fuerza dividida por la masa. Aquí es importante que nos detengamos, que hagamos una pausa para analizar esta fórmula, porque nos proporciona datos. Observemos que si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Son proporcionales. ¿Sí? Entonces, cuando nos está diciendo el problema que la masa va a aumentar 10 veces, entonces la aceleración va a disminuir. ¿Sí? Y si analizamos esto, vamos a encontrar que como la aceleración va a disminuir y es el único dato que nos están proporcionando, entonces podemos descartar 2 de los posibles resultados. Si observamos, el inciso A son 500 metros por segundo al cuadrado. Esto es mayor que el valor que nos están dando de la aceleración, que son 50 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, podemos descartar. Hay una segunda parte en la que podemos descartar. Nos dice que 50 metros por segundo al cuadrado, este valor es idéntico, es igual al valor que nos están proporcionando de la aceleración, por lo tanto, también lo podemos descartar. ¿Sí? Entonces, Erandi, ¿cómo ves esta situación de que podamos descartar valores sin haber resuelto? Ok, maestra, a ver, como comentaba, la masa cuando va en aumento, la aceleración siempre va a disminuir, ¿no? Exactamente. Hasta ahí entendí bien. Ok. Entonces, ahí ya podemos descartar, como dice la opción A, que son 500 metros, y la opción B, que son 50, porque son mayores. Bueno, en este caso, uno es mayor y otro es igual. Por eso es que los podemos descartar, y esto es importante, ¿eh? Sin que hayamos resuelto todavía el problema, pero sí lo analizamos. Esa es una parte importante que debemos tener en referencia para resolver problemas. Debemos leer y debemos analizar, porque en muchos casos encontraremos que sin tener que resolver vamos a poder descartar algunas opciones. Pero nos quedan 2 posibles valores que nos dan respuesta a este problema. Entonces, estos posibles valores son el inciso C y el inciso D. ¿Cómo hacemos para encontrar cuál de ellos es el que nos da la respuesta correcta?
Bien, para esto vamos a asignar un valor unitario, en este caso el número 1. Es verdad que a una variable se le puede dar cualquier valor, pero en este caso el valor unitario nos va a facilitar algunas operaciones. Ok, ¿y por qué el número 1, maestro? Bueno, aquí vamos a encontrar que el valor unitario siempre nos va a facilitar y agilizar las operaciones que podamos hacer con las variables con las que estemos trabajando. De ahí el por qué utilizar el número 1. Bien. Entonces, si continuamos, vamos a sustituir estos valores de fuerza igual a 1 y masa igual a 1 en la fórmula de aceleración. Y tendremos entonces que la aceleración es igual a 1 sobre 1, el valor de la fuerza y el valor de la masa. Y con esto encontramos obviamente el resultado de 1, porque 1 sobre 1 es igual a 1. En este caso, metros por segundo al cuadrado. Pero el problema nos dice que debemos aplicar esa fuerza sobre una masa 10 veces mayor. Por lo que aquí es importante el que hagamos esa sustitución. Vamos a aumentar la masa 10 veces. Cuando la aumentamos, tenemos esta fórmula, que aceleración es igual a 1, porque es la misma fuerza, como nos lo dice el problema, sobre una masa que está aumentada 10 veces. Entonces, estamos interpretando lo que nos está diciendo el problema. Y con esto obtenemos un resultado de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Y aquí, si somos observadores, vemos que el resultado se manifiesta en décimos. Por lo que aquí podemos encontrar ya cuál es el resultado correcto. ¿Verdad, Erandi? Sí, sería la C, que es 0.5 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto, correcto, exactamente. O sea, al resolver encontramos de esta manera el resultado correcto que nos da respuesta al problema que nos están planteando. Y sin que nos hayan proporcionado ni el valor de la fuerza ni el valor de la masa. Y con esto terminamos de resolver este ejercicio o problema que nos están presentando. Ay, muchísimas gracias, Neto. En verdad que nos ayudó bastante. Vic, sé que este tema parece un poco complejo. Tenemos algunas dudas en el chat. Estoy viendo que hay bastantes. Claro que sí, ¿cómo no va a haber? Pero primero, un saludito a Jimé Amaro, que nos pidió un saludo. Y Charlie dice, ¿cuáles son las unidades con que se mide la fuerza? Mira, aquí esta pregunta es interesante. Tenemos dos unidades con las que podemos medir la fuerza. En este caso, tendremos primero que la fuerza se puede medir en newtons y también que se puede medir en dinas. Un newton es la cantidad de fuerza que se aplica a una masa de 1 kilogramo para que se genere una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. A diferencia del dina, la dina es igual a la fuerza que se aplica a una masa de 1 gramo para que se acelere 1 centímetro por segundo al cuadrado. El newton maneja metros, la dina maneja centímetros, pero ambos son unidades de fuerza. Ok. Aquí Dieguito nos pregunta, ¿por qué la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado? Mira, esto es interesante. Cuando medimos aceleración, obviamente se involucra la velocidad. Por lo que cuando un cuerpo o un móvil se desplaza a una velocidad, es acelerado, pero acelerado sobre un tiempo. Entonces, cuando aceleramos un cuerpo o un móvil segundos, cada segundo, entonces de ahí obtendremos el por qué la aceleración es segundos al cuadrado. Porque es, en este caso, cuánto tiempo se tarda en acelerarse, pero por cada segundo que está transcurriendo. Ok.
Aquí un saludo para Juan Carlos Morales Cruz, otro para Lorena Marco. Y hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre la masa y el peso? Mira, esta pregunta en especial nos va a encaminar a entender algo que utilizamos y manejamos erróneamente de manera cotidiana. Cuando hablamos de masa, estamos hablando de la cantidad de materia que tiene un cuerpo o un objeto. Y esta masa es constante. En cualquier parte del universo donde estemos, esa masa es constante. Y la masa se mide en kilogramos. Cuando nosotros nos preguntan, ¿cuánto pesas? Decimos, bueno, 20, 30, 40, 50, 100, 100, bueno, ya exagero con más de 100 kilos, ¿verdad? Pero regularmente proporcionamos el peso en kilogramos. Aquí es donde viene la situación de cómo manejamos erróneamente esta situación. ¿Por qué? El peso es, en este caso, es la fuerza con que un objeto es atraído por la fuerza de gravedad de la Tierra. En este caso, la fuerza de gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular realmente el peso que tenemos o que tiene un objeto, un cuerpo, sería necesario multiplicar la masa que tiene por la fuerza de la gravedad de la Tierra. Y con esto, entonces sí obtendríamos el peso. ¿Sí? Es la diferencia real que hay entre estas dos medidas. ¿Sí? Muchísimas gracias, maestro Daniel. En verdad que fue de gran ayuda. No sé qué haríamos sin usted. Cuando gusten, muchachos, cuando gusten. Además de los profes que hoy nos acompañan, también existen otras opciones. ¿Te sientes perdido en alguno de los temas? Tenemos profesores listos para atender todas tus dudas en el Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. Preescolar, 55 36 01 87 20. Primaria, 55 41 72 04 13. Secundaria, 55 36 01 71 23. Bueno, un saludito a todos los que nos están viendo y recuerdan el reto que nos dio Erandi hace ratito. Si no tuviste oportunidad bien de leer las preguntas reto, van a estar publicadas al final de este live, pero ¿por qué no pasárselas de una vez? Es tu segunda oportunidad para verlas, ¿ok? Recuerda que va a haber premios a las primeras 3 personas que contesten correctamente en los comentarios de la publicación. Así que ahí les va en 3, 2, 1. ¿Por qué el MRU se considera un caso ideal? Relaciona los textos con la ley de Newton que corresponde. Si se aplica una fuerza a un objeto, este aplica una fuerza igual sobre el primero, pero en sentido contrario. Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa lo haga cambiar. Para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Primer ley de Newton. Segunda ley de Newton. Tercera ley de Newton. Puedes encontrar más ejercicios y actividades en tus libros de texto. Búscalos en la página de la CONADITEG. Vic, ¿estás ahí? Necesito contarte mi desgracia del día. ¿Qué pasa, Erandi? ¿Qué pasó? Estaba viendo mi teléfono parada en el balcón. Mala idea, no se lo recomiendo a nadie. Y me distraje por un segundo y mi teléfono se cayó. No, pues. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué hiciste? Pues corrí al primer piso a recogerlo, pero para mi buena suerte no se rompió. Qué suerte, qué suerte, qué suerte tienes. Bastante. Justo esta situación se parece a un problema de mi guía de estudio que dice algo de una moneda que se cae de un edificio y tenía que calcularlo. La verdad es que no recuerdo muy bien. Además, según yo, le faltaban algunos datos. Pero para no equivocarnos, mejor pidamos nuevamente ayuda a la maestra Shell y veamos el problema. Ok, ahí te va. Dejamos caer una moneda desde una altura de 122.5 metros. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo.
maestra Ishel de nuevo. ¿Nos podría Hola, ayudar a Erandi. resolver este problema, por favor? Claro que sí, Erandi. Voy a compartir mi pantalla y me dices si ya ves algo. ¿Ya quedó? Sí. Sí, perfecto. Vamos a iniciar por leer muy bien este problema. Dice, dejamos caer una moneda desde una altura de 122.5 metros. Calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo. Veamos las posibles respuestas. Inciso A, 5 segundos. Inciso B, 5 metros sobre segundo. Inciso C, 5 metros sobre segundo al cuadrado. E inciso D, 5 metros. No perdamos de vista varias cosas. Insisto mucho en identificar todos los datos que nos da el problema, todos los posibles datos que podemos obtener o recordar y las unidades de medida. Son cosas que no debemos olvidar. Con estos vamos a ver que la altura son de 122.5 metros. En el ejercicio anterior hablábamos de distancia. Bueno, en caída libre, la distancia recorrida por el objeto en el que está descendiendo o desde el que se mueve de arriba hacia abajo, se llama, aquí en caída libre, se llama altura. Y usamos la H. El tiempo es lo que necesitamos calcular, pero no le faltan datos, Erandi. Hay uno que no debemos olvidar jamás. ¿Tú recuerdas cuánto vale gravedad? ¿Cuál es el valor de la fuerza de gravedad en la Tierra? Sí, maestra, tiene razón. Y justo con el maestro Daniel acabamos de recordar ese dato. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Así es. No debemos olvidar esos datos. Con estos tres estamos hablando de un objeto que está cayendo y de entrada podemos decir que es caída libre. Bien, vamos a recordar fórmulas que me imagino tú ya conoces. No perdemos de vista los datos y entonces tenemos algunas fórmulas. Tiempo, velocidad final y altura de caída. ¿Cuál podemos usar? Ok, podemos ocupar la fórmula de velocidad y despejamos el tiempo. Me parece muy bien. Una característica que tiene el hecho de poder despejar, de aprender a despejar, es que con una sola fórmula podríamos obtener otras más, pero no es la opción, porque el problema nos da el dato de altura. Regresemos al punto inicial. Tenemos que no perder de vista los datos. El problema nos tiene altura. Vic, ¿tú qué fórmula usarías? Yo creo que si ponemos atención al problema, la fórmula correcta sería la de tiempo, ¿no? Es correcto. Y esto se debe a que, como lo dije hace un rato, tenemos un problema de caída libre, no solo por involucrar un dato de gravedad, sino también porque la velocidad con la que inicia es igual a 0, ya que no existe un impulso inicial. Bueno, apliquemos la fórmula entonces. Tenemos datos y sustituimos. La fórmula dice, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre gravedad. Sustituimos los datos. 2 por 122.5 metros entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos las operaciones y nuevamente simplificamos los metros. Ustedes deben recordar que de manera coloquial decimos cancelamos o se van metros con metros. Bueno, eso se debe a que tenemos unos metros arriba, si lo quiero ver de manera coloquial, y otros metros que dividen. ¿Por qué dividen? Porque están abajo de la línea de quebrado. Y como resultado preliminar tendríamos 25 segundos al cuadrado. Ok, ¿y cómo podemos quitar el número cuadrado de los segundos, maestra? Eso es muy sencillo. Cuando aplicamos la raíz cuadrada, nos quedan segundos lineales o segundos solitos. Y esto se debe a que el inverso de la potencia de este número cuadrado que tenemos es la raíz cuadrada. El inverso de sumar es restar. El inverso de dividir es multiplicar. Y entonces tenemos como resultado 5 segundos. El inciso A. Ok,
Yo tengo una pregunta. ¿Habrá más preguntas de este estilo? En donde tal vez no sea necesario desarrollar todo el problema. O sea, tomemos este como base. El tiempo solo lo podemos medir en segundos y horas. Entonces, la única opción con estas medidas es la A, ¿no? Por eso es importante que yo creo que a la hora del examen leer y ponerle mucha atención a las preguntas. Tienes razón. Hay varias cosas que no debemos de perder de vista y he insistido mucho en ellas. Tenemos que identificar los datos que el problema nos da. Lo segundo son las unidades de medida y todos los datos que podemos obtener en otros lados, como el de gravedad, que nos lo sabemos de memoria. Ok, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente, cuando el problema dice que la unidad de medida para la altura son metros, entonces tengo que calcular el tiempo, la unidad de medida va a ser segundo. Y el único dato que nos tiene como unidad de medida el segundo solito o segundo lineal es el inciso A. Si nosotros leemos muy bien y tenemos fijas estas situaciones, podemos ahorrar tiempo y no resolverlo todo el problema. Y con eso sabríamos, como dirían coloquialmente, default, que es el inciso A. Pero no siempre sucede así. Entonces, habrá ejercicios que sí tengamos que resolverlos como está, aplicar la fórmula, hacer la sustitución de datos y demás. No siempre. El punto está en leer muy bien lo que dice el problema e identificar lo que nos está dando y lo que podemos ocupar para resolverlo. Ok. Vic, sé que esto debe haber traído algunas dudas de nuestros compañeros que nos están viendo. No sé si hay alguna. Claro que sí las hay. Por ejemplo, aquí dice Rodri Loli, salúdame. Hola, Rodri. ¿Por qué en algunos casos la aceleración es negativa y en otros positiva? Ya. La gravedad es positiva cuando el objeto se desplaza hacia abajo, ya que la gravedad atrae a todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra y su velocidad se va incrementando uniformemente. Es negativa cuando el objeto es lanzado hacia arriba, porque se va alejando del centro de la Tierra y en este caso la velocidad va disminuyendo. Cuando es así, entonces sí le ponemos el menos y dirá menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Aquí también dice Luisa, ¿cuál es la fórmula para encontrar el tiempo cuando el objeto va hacia arriba? Bueno, vamos por partes. Cuando se lanza algo verticalmente hacia arriba se llama tiro vertical. Y entonces la velocidad inicial pues es diferente a cero porque algo lo impulsó. Cuando alcanza la altura máxima, la velocidad es cero porque se va frenando. Y después de eso empieza su descenso conocido como caída libre, algo como lo que le pasó a tu teléfono, era. De tal manera entonces que tenemos dos movimientos. El primero que es uniformemente retardado porque sube y el segundo que es de caída libre. Y entonces la fórmula a usar cuando sube para calcular el tiempo dirá algo así como tiempo es igual a velocidad inicial entre gravedad. ¿Por qué cuando sube? Pues porque el mismo tiempo que usa en subir justamente es el mismo tiempo que va a usar en bajar. Ok. También aquí dice Eduardo McFly. ¿Cuál es el valor real de la aceleración de la gravedad? El valor que se va a usar y el valor real es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que además es un valor que Newton encontró de manera experimental. Sin embargo, no tenemos que olvidar que algunas veces nuestros ejercicios en la guía, los problemas en el examen, nos dicen, considera G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Eso no significa que la gravedad haya cambiado. Se utiliza para hacer más fáciles las operaciones que van a realizar, porque el examen tiene una característica, no van a usar calculadora.
Entonces, cerrarlo a 10 hace un poco más fácil realizar las operaciones, pero no cambia. Ojo, tenemos que leer muy bien el problema para que con base en eso hagamos lo que ahí nos dice. Si el problema tiene la leyenda, considera gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, la usamos. Si no lo menciona, nos quedamos en 9.8. ¿Qué, maestra, no vamos a poder meter calculadora? Bueno, van a poder meter calculadora, van a poder meter celular, pero no lo van a poder ocupar en el examen. Eso es obvio. Es nada más llevar su lápiz, goma, sacapuntas, su bolígrafo de tinta negra. Es lo único que van a usar. Calculadora no la van a poder usar.